Ese primer gran negocio que hice no es un primer gran negocio, es entrar en el mundo de los negocios. Es el comienzo de mi trayectoria. Era muy pequeño, falleció mi padre y después de entrar en el colegio secundario empecé mi carrera de negocios o comercial o de algo, por dedicarme a algo en la vida, ¿no? Y era duro, fue años muy difíciles. Apenas tenía 15 años, que en ese entonces ya conocía a mi señora, que hoy es mi señora. En ese momento era una amiguita. Y me desarrollé primero en hacer negocios de venta de cueros, que era, mi padre vendía cueros para calzado en la década del 60. Yo apenas tenía 16 años, 15 años. Gracias a Dios trabajaba mucho. Mi madre, que hoy ya no está presente, murió a los 95 años, pero ella fue quien me acompañaba a las 4 de la mañana en colectivo, en ómnibus, a ir al negocio que tenía mi padre, para ver los cueros, para preparar los cueros para las fábricas de zapatos. Y en esa relación de los años, que pasaron 4 o 5 años, me hice conocer mucho en el mercado, un chico joven, apenas tenía menos de 17, 18 años, y me acompañaron para desarrollar una zapatería, que fue en el año 68. En el año 68 abrí mi primer zapatería y trabajaba vendiendo cueros a los fabricantes de zapatos y abriendo la zapatería le compraba zapatos, fundamentalmente de mujer. Y compré un local en el 11, que en la calle Pueyrredón, en Argentina, del cual nadie pensaba que iba a haber un negocio comercial. ¿Qué pasó? Con la bendición y el esfuerzo de uno, empecé ahí mi negocio de zapatos y el primer día me acuerdo que vendí 450 pares de zapatos. Llegaba los fines de semana, atendía y gritaba por número arriba del mostrador de los zapatos. Y la gente hacía cola para comprar mis zapatos. Y de ahí nació, en pocos años, una cadena de alrededor de 6 negocios de calzados, fundamentalmente todos en la zona del 11 en Argentina. Y era un gran consumidor de calzado, de todos los fabricantes, le vendía cuero, le compraba zapatos, y era el movimiento que hice. Me recuerdo que el primer negocio inmobiliario importante fue en el año 71. ¿Por qué? Porque a la vuelta de mi zapatería de la calle Pueyrredón había un estacionamiento que era una esquina, que era una estación de servicio. Y yo iba todos los días, dejaba mi coche y bajaba con los zapatos para llevarlo a la zapatería. O sea, yo vivía en la calle hasta las 4 de la tarde recorriendo las curtiembres, recorriendo la fábrica de zapatos, llevando los cueros, a las 6 de la mañana entregando los cueros a los negocios, a las fábricas de calzado. Y a la tarde me dedicaba a la zapatería, hasta que cerraba a las 8 de la noche. Y estacionaba el coche a la vuelta, en la esquina de la vuelta del negocio, y se me ocurrió comprar la esquina esa, y arriba hay un estacionamiento, y compré la planta baja. Compré la planta baja y en vez de hacer un depósito, ¿qué hice? Hice 14 locales de negocios, año 71. Y esos 14 locales de negocios se vendieron en un día, como una fantasía. Y entonces ahí vi que había un negocio en marcha en la zona, en la ubicación que yo estaba, con el crecimiento de mi negocio de calzado, vinieron otros grandes comerciantes y empezaron a comprar locales, y empecé a comprar locales yo para las zapaterías, y resulta que una vez dividí el local de lo que iba a abrir un gran negocio de zapatería, lo dividí en dos. Con la venta de un local pude pagar el 100% de lo que había comprado. Me di cuenta que ya no era más el negocio de calzado, entonces empecé a comprar y vender locales. Ese fue el comienzo de la parte de negocios inmobiliarios
en el año 71. Estaba feliz cuando compraba un local grande y hacía 3 negocios, era lo más importante. Estaba feliz cuando compré una esquina siempre en el 11 y en vez de 3 locales hice 14 locales, porque era una esquina, abarcaba dos calles y sale más cantidad. Estaba feliz cuando del 11 pasé a la calle Florida. Yo que iba a pensar, iba a soñar que iba a hacer algo en la calle Florida. Compré un terreno que en ese momento estaba libre, en la calle Florida entre Corrientes y Lavalle, y se me ocurrió desarrollar una galería comercial. Era la época de las galerías comerciales, década del año 70, 73, 75. Me acompañaron amigos, siempre era mi comienzo, no tenía el capital necesario para poder comprar el terreno y desarrollar los proyectos, y siempre me apoyé con gente muy importante, grandes empresarios de la industria, de laboratorios, de comerciantes muy importantes, con un respaldo de nombre y respaldo de conocimiento en diferentes mercados de la ciudad, que todos respetaban. Entonces ellos me apoyaron porque veía mi impulso, mi necesidad de crecer, en momentos también muy difíciles, porque los momentos realmente no son siempre, no tuvo un momento de crecimiento permanente, sino hubo altos y bajos. No es constante el crecimiento económico de un país. Bueno, en ese apoyo pude desarrollar Galería Comercial, que fue en el año 75, y hice la Galería Vía Florencia. Lamentablemente, en el medio de todo esto, hubo una gran devaluación en Argentina, en la época del Rodrigazo, el muy conocido Rodrigazo, que de un día para otro no pasó a valer absolutamente nada, y en ese momento se vendía permanentemente en pesos argentinos. Tuve la suerte de poder comprar un edificio lindero que salía por otra calle, y eso fue lo que me salvó el primer negocio. Siempre había una salida que beneficiaba y podía crecer, en vez de castigarme y perder. Era el empuje, era la necesidad del trabajo, era porque buscaba de la mañana, cuando yo me levantaba a las 7 de la mañana, iba a la oficina de negocios inmobiliarios que yo tenía, mezclaba con el negocio de los zapatos, porque todavía tenía la zapatería. Cuando la gente empezaba a trabajar a las 9 o 10 de la mañana, yo empezaba a las 7 de la mañana. Iba los sábados y domingos, recorría con el auto todas las zonas que yo trabajaba de negocios. ¿Por qué? Porque nadie me veía y podía andar tranquilo por toda la ciudad. Entonces miraba los terrenos, miraba los locales, miraba lo que podía tratar de comprar. Nunca compré nada con un cartel. Siempre armaba el negocio, golpeaba la puerta, iba a ver a la gente y lo incitaba a que me venda la propiedad. Y así fui desarrollando diferentes negocios, siempre comercial. Ya cuando empecé a hacer ese tipo de negocio, compraba y vendía a diario, quién sabe, compraba algo a la mañana y a la tarde se vendía, o compraba y desarrollaba locales comerciales, compraba un local grande pero hacía 5 locales o 10 locales, ya entraba en el movimiento importante. Entonces era lo que sentía que tenía que hacer, era el feeling comercial. Era el mercado que lo que hacía en lugares buenos, y yo veía que era época de consumo, de buenos movimientos, y locales vendían muy bien en la zona que yo estaba, entonces los comerciantes todos querían estar en la zona esa, que en ese momento se llamaba la zona del 11, o la calle Florida, o la calle Santa Fe, o la calle Cabildo. Permanentemente desarrollaba en esas zonas principales. O en lugares que realmente sabía yo y sentía mi feeling comercial, que haciendo ese tipo de negocios los compraba en un local grande y los dividía en locales pequeños. No hay una intuición, el objetivo era crecer, tenía metas de hacer, de producir, de hacer realizaciones. Yo no hacía un local grande y lo dividía con paredes.
siempre me ocupaba de hacer un buen frente, de buenas marquesinas, para que siempre se luzca que donde yo hago los locales sean locales diferentes, de presencia, porque adentro lo único que hacía un local grande es dividirlo por una pared, pero de frente le daba un look que la gente siempre me diferencié y me gustaba ver el frente de los locales diferentes. Ahora, en la década del 76, después del Rodrigazo, y en el año 77, empecé a ver otro tipo de negocios, porque estaba en la zona de microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, donde desarrollé la Galería Vía Florencia, como te conté antes, y empecé a ver con mi gente que me acompañaba a la inversión, de ver edificios de gente, de europeos, que habían comprado edificios durante la guerra, que ellos vivían en Europa y que lo tenían alquilados. Entonces empecé a ver ese tipo de edificios para comprarlos en bloc. Y he incurrido en muchos edificios del microcentro, del cual los desocupaba, le daba una imagen diferente y luego los vendía. Los grandes edificios de Catalinas que hoy existe, o Puerto Madero, en Puerto Madero no existía. Entonces la gente fundamentalmente donde se volcaba únicamente al microcentro. Y el microcentro es una zona reducida. Empezó a quedar el microcentro cuando nació Catalinas y después de Catalinas nació Puerto Madero. Pero en la década del 80, cuando yo estaba fin del 70 y principio del 80, toda esa zona todavía no existía, era zona nueva. Entonces me fue muy bien porque todos los bancos del mundo que venían a Buenos Aires y los que estaban querían ocupar un lugar importante en el microcentro de Buenos Aires. Y prácticamente toqué casi todas las propiedades comprando y vendiendo, nunca alquilando. En esa época no existía el alquiler para mí. El alquiler en la parte inmobiliaria nació cuando se calmó este negocio del microcentro en edificios, en hacer galerías, y tuve la preocupación de ver cómo sigue mi negocio. Entonces viajaba con mis pequeños chicos y mi señora, cuando podíamos íbamos 10 días, 15 días de vacaciones, e íbamos a Miami a los shoppings. Entonces, pero yo nunca me imaginé que Argentina podía tener un shopping. ¿Por qué? Porque en esa época la ley de alquileres era muy difícil. No había un respaldo de que si vencía el contrato uno puede renovar o sacar a su inquilino. O sea que el inquilino que estaba, si quería se podía quedar toda la vida y pagaba cifras sin actualizar. Entonces nunca me gustó el tema de alquileres. Hasta que realmente se paró un poco, como les dije antes, la parte comercial de los locales y de los edificios, del microcentro, que era mi mercado. Entonces empecé a ver shopping, ya con los ojos de ver cómo se hacía un shopping para hacerlo en Argentina. Me moví durante un año y medio por diferentes ciudades de Estados Unidos, de los shopping que yo conocía, de pasear, y empecé a buscar algún terreno en Argentina. Eso se habla en el año 83-84. El año 83-84 empecé a buscar diferentes terrenos, espacios grandes. Por supuesto no es lo mismo que ahora, porque ahora no existen los espacios grandes y tampoco están la gente queriendo centros comerciales o grandes desarrollos en la ciudad. En ese momento, cuando yo dije de hacer un shopping, todos aplaudieron porque era la novedad en Argentina, en Buenos Aires y en diferentes partes de Argentina. Entonces era la novedad, el municipio, la gente de la municipalidad de todos esos momentos aplaudían cuando venía un hipermercado o un shopping. Entonces empecé a desarrollar el concepto shopping y acompañando con eso le vendí muchos terrenos grandes a Carrefour Argentina, en los comienzos, diferentes sucursales que hoy existen de Carrefour, fue por la intermediación nuestra. Empezamos a ver el tema de shopping y en un buen día, después de varios terrenos, yo siempre tuve una relación muy
muy de empresarios con el grupo Pérez Compán. Y ellos tenían un terreno muy importante que era lo que es hoy Alto Palermo. Entonces se me ocurrió un buen día de verlos y querer hacer un shopping ahí. Y bueno, me acerqué a la empresa, dirigida con muy buenos profesionales, y les propuse si me vendían el terreno. Y era un momento muy difícil, estoy hablando del año 85, 86, el país sufría grandes devaluaciones permanentes y no había una estabilidad. Pero yo en ese momento era mi crecimiento y todo lo que hacía lo hacía con tanta fuerza y con tanto interés que de lo malo se iba convirtiendo en bueno. El momento de verlos a la gente del grupo Pérez Compán, le propuse comprar el terreno y me dijeron para qué lo quería. Entonces le dije, mire, hagamos una cosa, si nos ponemos de acuerdo en la compra y venta del terreno, yo los invito, una vez que lo compre, los invito hasta el 50% si me quieren acompañar. Y así fue. En 2 minutos cerramos el negocio. Cerramos el negocio del precio, de las condiciones, todo en 2 minutos. Me dijo, ¿qué vas a hacer ahí? Nos dimos la mano, ¿está vendido? Está vendido. Voy a hacer un shopping. Lo primero que me preguntaron, ¿qué es un shopping? Entonces llamaron a la gente del grupo, había una arquitecta dentro del grupo, vino a saludarme, y dijeron, el terreno más importante que tenemos en la ciudad, se lo vendimos al señor Groskopf. Y la mujer dice, ¿cómo? ¿Y qué van a hacer? Dice que va a hacer un shopping. Fabuloso. Cuando dijo fabuloso, los profesionales del grupo Pérez Compán dijeron, ¿cómo es eso? Ella le explicó que el lugar es apropiado para eso. A todo eso, antes de comprarlo yo, había llevado a gente para vender el terreno, lo había llevado a Jacques Baden, presidente de Carrefour, para que ponga un Carrefour en ese lugar. En ese momento estaba el Hogar Obrero, lo había llevado al Hogar Obrero, a los directivos del Hogar Obrero, para que hagan un centro comercial Hogar Obrero, que en ese momento estaba en expansión, y también había llevado a firmas de construcción, y todos no se convencieron. Una vez que lo compré y empecé a desarrollar el shopping, hicimos la sociedad con el grupo Pérez Compán 50 y 50, con el manejo de parte de mi compañía, y tenía un fee, aparte de socio, un fee por el desarrollo. Entonces nos pusimos de acuerdo, tuvimos una excelente relación comercial durante 12 años, o sea, hemos tenido una sociedad perfecta, y en el medio de todo eso yo seguía creciendo en otros temas también. En octubre del 90 abrí el shopping, empecé en el año 85, previo a eso en el año 83 desarrollamos una fábrica con unos amigos de pañales descartables, que cuando empezamos no valía nada, y tuve la suerte después de 7 años de ser número 1 o 2 con otras marcas de pañales descartables en Argentina. Se llamaba Duffy. Y en el año 91 me acerqué a la gente de Procter & Gamble y negociamos y le vendí la empresa que hacía 8 años no valía nada. Realmente fue mi primer gran negocio de venta a una empresa americana. Y cada negocio que yo hacía no solamente crecía, sino me consolidaba y aparte me sirvió de estudio, porque cada una de esas empresas, tanto como la compañía Pérez Compán, como el grupo de Carrefour, como el grupo de Procter & Gamble, he conocido personas y profesionales de primera categoría. Y cada relación comercial con esa gente era como si fuese que estoy estudiando y aprendía lo que es la palabra de un empresario, de un profesional, el respeto que existe en la compañía, el cuidado de cómo se respeta a la gente que está en relación de negocios. O sea, uno se va captando todas las cosas buenas para, en la medida que va acrecentando los beneficios, los negocios, se va acrecentando en la parte cultural de los negocios. Yo tengo siempre
un comentario que le hago a mis hijos, a mis nietos, y lo comento en el grupo íntimo de la familia. No es el hecho de un negocio o cada negocio que haga que es importante, no. Yo entiendo que ya con lo que pasé en mi vida, empezando muy joven como lo que pasé, hay una palabra que hace al ser humano empresario, que se llama trayectoria. El cuidado del nombre, el cuidado de la trayectoria, es el cuidado del nombre para uno, imagen de comercial, imagen de familia, imagen de amigo, todo eso se junta dentro de esa pequeña palabra que se dice trayectoria. No es un hecho de un negocio el comportamiento sano de una persona. Una persona es importante durante 50 años, cuando existe la trayectoria que uno puede contar, no es solamente el crecer y hacer buenos negocios, es también formar una familia como la hice. Yo con mi señora estamos 51 años juntos, de casados y 6 años de novios. Formamos una sociedad en esa época, es parte importante de esa trayectoria, porque en la unión nuestra nacieron hijos de los cuales aprendieron que la madre los cuidaba y que el padre estaba trabajando para dar el bienestar a la familia. Y nacieron amigos y la familia se fue acrecentando a medida que los hijos crecieron y los hijos trajeron nietos y los nietos se fue acrecentando la familia. Entonces se junta el tema de la trayectoria comercial, la trayectoria familiar, la trayectoria de los amigos, la trayectoria de los momentos buenos y malos que uno pasa. Entonces yo digo, el empresario no es que es bueno o malo en el carácter. El carácter hace que todos los días el empresario tiene que estar vigente y sano de pensar para poder llevar el negocio adelante. El peor enemigo de los negocios es una sola palabra, el negocio. El negocio es el peor enemigo del empresario. Todos los días tenemos que cuidarlo, todos los días tenemos que vigilarlo para que el negocio te acompañe a cuidarlo con la bendición que uno puede tener de llevar el negocio adelante. Si uno descuida el día a día de un negocio, lamentablemente el negocio trata de pegarte y pegarte saliendo mal lo que estás haciendo. Entonces eso es el cuidado del negocio. El peor enemigo de la palabra negocio es el negocio. Cuando uno vive un crecimiento, no vive el momento. El momento son momentos permanentemente de lucha, de nervios, de decisiones, de empujar, y uno se da cuenta, o sea, de golpe este es el mejor negocio que hice en mi vida, y después empezó el shopping, y el primer shopping, el objetivo era abrirlo porque había que hacer la obra y que esté lindo, y que esté bien y que funcione, que venga la gente a comprar, de acreditar el nombre, porque no te olvides cuando uno abre un primer negocio como lo hice yo en Argentina con los centros comerciales, la palabra shopping, el comerciante no estaba preparado para eso. El comerciante estaba preparado para tener un local en la calle, que nadie lo controle, que no sepa cuánto vende o si vende o no vende. Entonces es muy importante dar el tiempo a la maduración, al consumidor. El consumidor está acostumbrado a ir a los negocios de la calle, a caminar por Florida, a caminar por la calle Santa Fe o por la calle Cabildo, y no iba al shopping porque pensaba que el shopping era para los ricos. Pensaba que el shopping era más caro la maquinaria comprar en un shopping que en un negocio de la calle, hasta que tuvieron que pasar años de maduración y que la gente vea que ahí tiene la comodidad de ir con auto y que ahí se acumulan, están todas las grandes marcas y que las grandes marcas pueden atender a la gente bien, con seguridad, con la satisfacción de tener un encuentro con, no ir de compras, pero tener un encuentro en la cual no tenga problema, como en la calle lo hay. Se juntaron muchas cosas que hace falta cambiar el ritmo. Tampoco al almacenero se le habrá hecho fácil, o al hipermercado o al supermercado, de golpe abre un supermercado y que funcione.
le tiene que cambiar el concepto de compra a la gente que iba al almacén o a la panadería individualmente. Hasta que dejan de ir a la panadería y al almacén y van al supermercado, es una maduración del nuevo negocio. Siempre me gustó traer atracción y traer público al centro comercial. Entonces, mi objetivo en marketing lo encaminé bajo el tema de traer artistas, de que la gente venga al shopping, que pase un buen día, de atracción, de venir y que consuman. Entonces hacíamos propuestas de que según la compra de los negocios de valores, había cajas que presentando las boletas, si llegaba a determinada cantidad de compra, lo canjeábamos y le dábamos un premio por invitación de ir a ver a diferentes artistas. En el año 91, al año de abrir el Shopping Alto Palermo, me acuerdo que hice un contrato y lo traje a mi preferido, en ese momento era Julio Iglesias, que fue un objetivo. Ahora, resulta que Julio Iglesias y cualquier artista y cualquier persona somos todos seres humanos. Entonces nació una relación, después hicimos otra promoción y traje a Luis Miguel, creo que 2 o 3 veces. Después invité a Ricky Martin, cuando Ricky Martin me agradeció por llevarlo al shopping, que estaba en el patio de comidas, o en el Cine Rex de Argentina, con apenas las butacas que había en un Cine Rex. Y después terminé hice una promoción importante del shopping, lo hicimos sin costo en la avenida 9 de Julio en Argentina, y hubo más de 100.000 personas, y el pobre Ricky Martin con su madre me agradeció que lo había invitado a él y había elegido a él para que cante el año, creo que 95, 96, en la 9 de Julio, en Buenos Aires. Y también lo traje como primer gira a Enrique Iglesias. Pero era pasión de empujar mi negocio, que la gente hable permanentemente de la propuesta en los negocios que estaban. En ese momento era shopping, la palabra shopping. Y después siempre fui renovador en negocios, como compraba y vendía locales, como compraba y vendía edificios. Nunca me dediqué a construir, más que sí cuando fue en los centros comerciales. Me apoyé en arquitectos y viajé mucho para ver todos los shopping. En ese momento trabajaba yo para hacer los locales comerciales con un arquitecto que falleció hace mucho. Se llamaba Juan Carlos López, y con él empezamos a desarrollar los shoppings en Argentina. Y cuando empecé el Shopping Alto Palermo, ya la gente me conocía de tantos locales que compraba y vendía. Entonces no fue fácil, pero no fue difícil. Por el año 97 más o menos, siempre Eduardo Oeste quería incursionar en desarrollar una empresa importante, en una figura de entrar en el mercado con el desarrollo a gran escala de centros comerciales basado en préstamos, en salida al mercado accionario, en fin, en tomar deudas. Yo siempre fui enemigo de deudas. Siempre desarrollé mis negocios no con préstamos, siempre con amigos que me apoyaron, gente, como te conté antes, empresarios de primera línea, de diferentes negocios, de industrias o grandes empresarios que confiaron en mí y me apoyé en ellos, y ellos, gracias a Dios, algunos ya se fueron de esta vida, otros ya son mayores, pero ya no somos socios, sino somos familia, porque de ahí nació el respeto y el conocimiento de tantos años. Más, con algunos de ellos nunca hemos firmado un contrato y decimos que somos socios más de 40 años. Para mí era agarrar un papel, dar la mano, hacía como cerrábamos la parte comercial en un papelito de servilleta o un papel común o un papel la anotamos y firmamos, y para mí era un contrato eso. O sea, respetamos el contrato. Gracias a Dios tengo 50 años en este rubro, en el negocio inmobiliario, ¿no? de los locales, como te conté, de las galerías comerciales, de los edificios del microcentro,
de la shopping center, y te puedo decir que gracias a Dios, como vuelvo a decirte ahora, nunca tuve un juicio. Siempre fueron, si había un problema, siempre se arreglaba comercialmente, yo sabía ceder, pero nunca tuve un juicio. Tengo grandes colaboradores, abogados, estudios profesionales, pero siempre fueron para hacer contratos para el crecimiento de mi persona y de mi negocio. Por el año 91 conocí o me presentaron, yo soy judío, pero no soy religioso, o sea, soy de tradición, judío de tradición, y mantengo el respeto que se merece a mis tradiciones. En el año 91 me presentaron, yo tenía apenas 45 años, y me presentaron un rabino de Israel que tenía él 30 años y que era un rabino cabalista, y me lo presentaron en Estados Unidos, y yo realmente no quería conocerlo porque nunca me acerqué a la parte ortodoxa del judaísmo, simplemente era judío por tradición. Y a partir de ahí conocí a un ser absolutamente distinto, a un ser impecable, a un consejero, y es una de las etapas que hizo un tic en mi vida, y empecé a conocer otros valores en mi crecimiento. Como te dije, era parte de mi trayectoria. Él fue el que casó a mis 4 hijos, él fue el que me aconseja en todo lo que es importante en negocios, me respaldé en él. Vi durante 27 años que estamos juntos y estamos en una estrecha relación, todo lo bueno que él hace y lo que aconseja a la gente y lo que está para brindar a la gente, como son realmente los muy buenos e importantes rabinos del mundo. Entonces, muchas veces hago negocios con una condición. Primero, hay que hacer una donación a entes que necesitan dinero que se apoye. O sea, me gusta mucho, tengo una gran satisfacción de hacer donaciones, ayudar al prójimo, que es lo que aprendí con mis rabinos, ayudar al prójimo. Por diferentes instituciones de acá de Uruguay, de Argentina, de Estados Unidos, de Israel, a las universidades, y me dan una gran satisfacción. Y a veces, para hacer un negocio, para cerrar un negocio, lo que pido es que hagamos una donación, tanto el que quiere hacer negocio como yo. O sea, acompaño en las donaciones, y cuando se unen dos, la fuerza es más importante. Y eso es lo que trato de hacer en casi todos los negocios que puedo. Y el mercado me lo permite. La verdad que cumplí una etapa muy importante en mi vida, tenía 50 años. Entonces dijimos, vamos a empezar a viajar, porque mis viajes eran de 10 días, de 5 días, de 8 días, muy pequeños, y corríamos siempre por los chicos, por el negocio. Y salí al mundo durante un año a conocer lo que nunca había conocido, el estar sin ningún compromiso de horario y de reuniones, y de estar encima, que me llamen por todo. De regreso, me gustaba mucho Francia, es así que ahí después nació los edificios de Chateau Libertador y Chateau Puerto Madero, y en Punta del Este Le Jardin, con una arquitectura de estilo. Pero en vez de quedarme en Francia, me volqué a ir a Estados Unidos, a Miami, que íbamos con los chicos. Y empecé a ver un terreno que me gustó, y a partir del año 98 nació el camino de la nueva etapa de los terrenos, de los negocios en Estados Unidos. Yo ya a partir del shopping me integré más a Uruguay. No quería estar en problemas de seguridad, fundamentalmente. Entonces vine acá a Uruguay y empecé a desarrollar edificios en Uruguay, empecé a desarrollar negocios en Estados Unidos,
otra etapa de crecimiento de mi familia, 2 de mis hijos, la hija mayor y el hijo menor se fueron a vivir a Estados Unidos. Yo me volqué a Uruguay, empecé a vivir en Uruguay y claro, acostumbrado a hacer, volví a los negocios, o sea, no es que dejé después de vender el shopping de hacer cosas, pero abrí un nuevo camino, tanto en Uruguay como en Miami, Estados Unidos. Toqué también un paso por New York, pero tuve un problema que nunca lo pude superar, que es el idioma. Me manejo con el inglés, pero para viajar, pero no como lo estoy hablando ahora con español. En verdad, cada vez que abría los grandes negocios, empezando con los shopping, era a nivel nacional. Entonces, cuando abría los shopping, invité al presidente, porque era el primer shopping en Argentina, el más importante. En ese momento, por intermedio de amigos que estaban en la política, lo invité al presidente de ese momento y vino a dar la bienvenida a un centro comercial. Y después fue lo mismo con Alto Avellaneda. Claro, en los grandes negocios todos hablan de uno, entonces la puerta se abre, pero siempre, igual que acá en Uruguay, siempre conozco al doctor Sanguinetti, al doctor Lacalle, al doctor Tabaré Vázquez, que fueron realmente honorables presidentes y con mucha satisfacción y mucho respaldo, lo digo con mucha alegría, que realmente me abrieron siempre las puertas cuando yo necesitaba conversar con ellos y proponer algo para el bienestar del país. Y fue así también cuando abrí los shopping, invité en ese momento al presidente Menem y el doctor Duhalde, y recuerdo que vinieron a cortar la cinta del comienzo. Pero siempre yo soy un empresario, mejor dicho un comerciante, porque me siento un trabajador del día a día. No me siento desmedido en lo que no cambié, en lo que hice toda mi vida. Pero tampoco no entré nunca en lo que es política. Simplemente me atendieron como lo que hice en mi vida, trabajando y creciendo, y mi nombre se formó a base de que la gente habla. Porque esta es la primera entrevista que te di, y lo voy a decir y dejarlo bien claro, nunca lo he hecho, pero lo he hecho por tu empuje, tu dedicación y por la juventud que tienes. Porque siempre le digo a los jóvenes que hay oportunidades en la vida. Como te conté mi pequeña historia en estos minutos, yo nací trabajando a los 16 años y luché mucho para ir creciendo. Y te veo en vos una persona pujante, decidida y con ambiciones sanas de crecer. Por eso estoy sentado acá ante ti y dándote la satisfacción de contar un poquito, gran parte de mi vida. Sería puntualizar si la hacemos mucho más larga, porque evidentemente habría muchas cosas que contar, pero son la situación del día a día de cualquier negocio. El éxito es, como te dije, la trayectoria. Es muy difícil que en este mundo en que vivimos, te aplaudan. Muy difícil que te reconozcan, el reconocimiento. Y el reconocimiento lo veo en la gente. Hoy en día yo vendo un departamento como antes vendía un zapato. Y cuando se iba la gente con la bolsita, yo estaba feliz. Y hoy cuando tengo que vender un departamento, me siento feliz. Y cuando yo alquilaba los locales en el shopping con mi grupo, me sentaba y conocía a todos los comerciantes, porque yo quería saber cómo era el comerciante, así como ahora quiero saber quién es mi proveedor. Yo no compro a ningún proveedor si no conozco al fabricante en cualquier parte del mundo donde tenga que comprar. Voy primero a conocer al productor, a la fábrica, y después veo si conviene el producto. Pero primero hago ese estudio. Entonces la vida es así, o sea, uno hace el estudio tanto para vender, para comprar, para saber con quién está también. En mi casa, en mi mundo de negocio, es transparencia total.
Yo me siento muy bien, soy joven, me siento joven. El reconocimiento ya lo dejé escrito en cada uno en el comportamiento de mi trayectoria, y a nivel de familia, a nivel de abuelo, a nivel de padre, a nivel de amigo. Realmente estoy satisfecho por lo que hice, estoy satisfecho por las cosas comerciales que hice, porque contarte a vos que un simple chico de 15 años, empecé con vender cueros, le vendía pedacitos de cuero a los zapateros para remendar zapatos, y después le vendía cueros para hacer zapatos, y después compraba zapatos para la zapatería, y después hice localcitos, después hice locales más grandes, después hice galerías comerciales, después compraba edificios, después compraba terreno, después me fui al mercado de Uruguay y al mercado de Estados Unidos, hice centros comerciales y desarrollé tantas cosas en mi vida. Hice una fábrica de pañales cuando nunca me imaginé que era industrial, y vivía el día a día, a pesar de que había grandes profesionales en la fábrica, pero dentro de mi sociedad que tenía con mis amigos socios, yo estaba todos los días involucrado en las decisiones y estar en el negocio. Así que todo lo que hice fueron cosas que se van, no son premeditadas, son cosas que en un negocio pasan en el día a día. Y si unís todo eso, es la trayectoria. El recuerdo es dejar a mis hijos un buen nombre, a mis nietos un excelente nombre, que valoren lo que hice y que el que lo va a recibir el día de mañana, que lo cuide. En el medio de todo eso nació, así como te conté, lo del rabino, también el arte. Mi señora me pedía por favor que compre un cuadro y yo me negaba hace 25 años atrás. Hoy tengo que comprar cuadros sin que mi señora se entere. Pero me gusta, me apasiona el arte, por eso estoy involucrando ahora el negocio inmobiliario con arte. Acá en Punta del Este lo ves, y en Estados Unidos, en todos los edificios, ponemos arte y mezclamos exposiciones en el mundo de arte importante, de artistas buenos como Botero, de que le presentamos al mundo la satisfacción de venir a ver un departamento, un edificio y ver una hermosa escultura de grandes artistas como Botero en el mundo y Pablo Achugarri en nuestro querido lugar de acá de Punta del Este, Uruguay.